Buenos días. El tema sobre el que vamos a debatir hoy será acerca del capítulo 15 del libro La otra historia de los Estados Unidos, el cual se titula Autoayuda en momentos de crisis. Y bueno, yo considero a toda esta parte que se trata en este capítulo, lo considero todo como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque a partir de que termina la Primera Guerra Mundial empiezan a surgir todos estos grupos que requieren de indemnizaciones, que se quedaron sin dinero por que sus familiares ya no pueden trabajar en las industrias, cosas así. Entonces, iniciemos por las posibles causas. Las posibles causas son la aparición del comunismo, que si no lo saben, el comunismo es como una forma un tanto todo para todos o todos para todos. Prácticamente tiene que ver que lo que tiene una empresa grande o alguien rico lo tiene que tener toda la población, tanto el rico como el pobre. Entonces, una de esas es el aparecimiento del comunismo. Luego vinieron todos estos grupos de trabajadores que se fueron organizando para lograr mejores salarios, lograr mejores condiciones de trabajo, porque como sabemos, las condiciones de trabajo eran pobres y era prácticamente una jornada laboral muy larga por casi nada de dinero. Entonces, todos estos trabajadores estaban en desacuerdo con las industrias que los explotaban para mantener su maquinaria y la verdad, con razón, porque a todos los personajes de las industrias lo único que les importaba era mantener su, su producción al 100% y nada más. De ahí podemos ver cómo apareció toda la producción en serie, principalmente en la marca Ford de automóviles y todo eso. Bueno, la segunda es la falta de atención por parte del gobierno. Y es que el gobierno, la verdad, ahí sí se pasó mucho. El gobierno no atendió ninguna de las demandas que la población eh, pues requería. ¿Por qué? Porque porque no les interesaba. Decían, no, pues, ¿sabes qué? Tú no me interesas, tú no eres importante, no. Entonces, esta es otra de las causas, porque el gobierno no quiso responder. Y entonces, si el gobierno hubiera respondido desde un principio para solucionar estos problemas, hubiera logrado que este movimiento se hubiera disuelto prácticamente muy rápidamente. Pero no lo hizo. Por lo tanto, falla ahí. Otra causa podría ser el ambiente racista que se vivía, que como sabemos aparecieron varias organizaciones racistas como el Ku Klux Klan entre otras, que sabemos que pensaban que eran superiores a la gente negra solamente por ser blancos o viceversa. Entonces lo que hacían era, por ejemplo, en el tema del Ku Klux Klan, era torturar a los negros, usarlos como esclavos, usarlos como prácticamente mascotas. O sea, les quitaban toda su humanidad y los usaban como querían. Como querían, cuando querían, donde querían. Entonces esta es otra de las causas. Por lo tanto, yo digo que el capítulo se titula así porque exactamente se apoyan todos estos grupos. La inconformidad de los obreros se apoya junto con la inconformidad de los grupos de otras razas. Entonces entre ellos se apoyan y hacen una fuerza bastante fuerte que prácticamente logra paralizar en cierta parte al país y lograr que se vea un poco de atención hacia ellos. Entonces, las ideas comunistas en el ámbito laboral como en el ámbito de las razas permeaban mucho, estaban como que muy ahí. Entonces, pues prácticamente provocó que todo esto pasara. Sin antes mencionar el cobro de impuestos bastante alto que solamente apoyaba industrias de alto rango y todo eso,
que prácticamente a las industrias de alto rango les descontaban del 50 al 25% de los impuestos, y a las personas normales nada más les descontaban el 5%. Entonces como que ahí había mucha diferencia, y eso provocó que el comunismo como que saltara un nivel más arriba y provocara consecuencias más graves. Luego, los veteranos de guerra. Todos estos personajes que participaron en la Primera Guerra Mundial obviamente querían una indemnización porque se habían lesionado, habían perdido todo, y pues estaban inconformes porque el gobierno no les respondía, no daban caso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando entró el presidente Roosevelt, que falleció en 1945, hizo algo llamado el New Deal. El New Deal consistió en financiar como que una gran parte de los recursos, mandarla a intereses populares e intentar como sobrellevar un poquito este tema de las diferencias. Entonces logró disolverlo un poquito, pero no en su totalidad. Entonces, como consecuencias podemos ver que Estados Unidos se encontraba en una inestabilidad de razas, en una inestabilidad de social primero. Económica, porque necesitaba destinar bastante parte del dinero para poder sobrellevar este problema. Y últimamente sería laboral, porque los trabajadores al seguir en desacuerdo con este gobierno, lo que hicieron fue pues prácticamente paralizarse en algunas partes. Entonces provocó que no hubiera trabajadores, no hubiera producción de cosas y todo esto. Entonces lo que pasa es que pues otra de las causas bastante fuertes podría ser que Estados Unidos no se pudo integrar luego a la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que inició aproximadamente como por 1938. Entonces, al no poderse integrar, se integró hasta por todos sus conflictos internos, se integró hasta 1940. Y pues ya prácticamente ahí ya estaba casi terminando la Segunda Guerra Mundial, entonces ya no había mucho caso. Pero bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo considero? Lo que yo considero es que lo que hicieron los trabajadores y todos estos grupos estuvo bastante bien. ¿Por qué? Porque al hacer esto lograron que hubiese un poco de atención hacia ellos y provocase que vieran que estaban ahí, que vieran que era una masa fuerte. Entonces, por lo tanto, iban a ayudar a, no sé, darles dinero, ayudarles a que se disolvieran esos grupos racistas que aparecieron, cosas así. Y lo más importante, el aumento de las condiciones de trabajo y el aumento de los salarios, que era una de las principales causas por las que esto pasó. Entonces, la falta de intervención del gobierno que tuvo hacia estos grupos fue bastante mala. ¿Por qué? Porque si hubieran resuelto todas estas demandas que la población quería, hubieran logrado que estos movimientos no duraran tanto, que se disolvieran prácticamente en meses a lo mucho. Entonces, hubo ahí algo raro en el gobierno que quién sabe por qué, o sea, no sé qué estaban pensando, pero pues no lo resolvieron, y entonces eso los llevó a un conflicto de mucho tiempo. Y el ambiente racista, pues la verdad, eso se sigue llevando hasta ahorita. Pero bueno, lo que debieron haber hecho es, no sé, primero abolir la esclavitud, que eso ya sabemos que se abolió después, pero pues de cualquier forma siguió habiendo un poco. Abolir los grupos racistas, que también ya sabemos que se empezaron a disolver, pero pues aún así seguían habiendo algunos.
Y pues no considerar una raza superior a otra solamente por su posición prácticamente, por su posición financiera, porque todos sabemos que en África estaban invadiendo y bla 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 bla, todo eso, nada más los explotaban y todo eso. Y eh, las ideas comunistas. ¿Qué diremos acerca de las ideas comunistas? Pues la verdad las ideas comunistas se me hicieron muy pero muy buenas, pero muy buenas y lograron su cometido. Lograron que fueran vistos por las personas, lograron lograron tener casi lo mismo, tanto como industria como para los trabajadores, lograron obtener eh, ingresos casi, ¿cómo se dirá? Casi iguales, más o menos, no iguales, pero equitativos. Y el cobro de impuestos injustos. Pues ese tema también se logró como controlar un poco por esto del New Deal, pero pues la verdad no se abolió por completo. Solamente se controló, no se abolió. Entonces el New Deal como que fue más como para sobrellevarlo. No tuvo mucho impacto, que digamos, hubiera estado mejor que hubieran quitado totalmente el cobro de impuestos. Pero pues bueno, se logró disolver todas estas diferencias que habían y pues finalmente se logró sobrellevar. Las consecuencias, pues miren, las seguimos llevando hasta ahorita. Seguimos viendo que hay diferencia entre razas. Seguimos viendo que hay lugares en donde las condiciones de trabajo son pobres, pésimas. Y seguimos llevando huelgas por parte de los trabajadores. O sea que prácticamente no se vio una como una aplicación, un apoyo por parte de todo esto que sucedió el siglo pasado hacia lo que ahorita se está viviendo, porque pues sigue habiendo lo mismo. Entonces, por lo tanto, como que sí se apoyó un poco, pero lo seguimos viviendo.